gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí juntos esta tarde. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos. Y Señor, también gracias por la lluvia y por cada cosa que tú pones en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser agradecidos y a darte a ti toda la gloria y todo el honor, porque eres el único merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, versículo 2. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, pues quisiera en esta tarde compartir algo que últimamente estoy meditando a menudo. Esto me viene de la lectura de dos libros que quizá conoceréis. Son dos libros sobre el hijo pródigo. Uno de ellos está escrito por Henry Nouwen, que es un sacerdote que se dedicó, un hombre de gran talla intelectual, pero que dedicó gran parte de su ministerio al cuidado de una persona que dependía prácticamente totalmente de él, parapléjica, y con parálisis que le tenían muy imposibilitado, ¿no? Entonces él realmente dio un testimonio de que quería que la fe y el amor fueran algo más que unas bonitas ideas acerca de sí mismo y acerca de Dios. El segundo libro se trata del Dios pródigo. Quizá habréis oído hablar de él. El primero, curiosamente, este sacerdote hace unas reflexiones sobre la parábola del hijo pródigo, pero las hace delante del cuadro del hijo pródigo que pintó el protestante, el Rembrandt, ¿no? Como artista que supo captar muy bien el dramatismo de la cena de la llegada del hijo pródigo a la casa del padre. Y entonces él está en el Museo del Hermitage, parado, tuvo un trato especial, le dejaron estar horas delante de aquel cuadro contemplándolo y reflexionando acerca de él. El segundo libro, como os decía, El Dios pródigo, nos habla no de un Dios que se equivoca como el hijo pródigo y malgasta, pero sí de un Dios de gracia. Prodigalidad quiere decir generosidad, y en este sentido nos habla de un Dios lleno de amor, de un amor generoso, de un amor que prodiga bendiciones a los hombres que Él ha creado.
Y este segundo libro, escrito por Tim Keller, que es un autor es muy conocido del movimiento redentor, sería Redeemer en inglés, Redentor en castellano, es un pastor reformado bautista y su visión ha sido empezar una iglesia en Nueva York y llegar a todas las grandes ciudades del mundo. De hecho, hay una nueva iglesia que se está empezando aquí en Barcelona, auspiciada en gran medida por esta iglesia de Nueva York, de Redeemer. Es la iglesia del pastor Xavier Memba, que se está abriendo en Poblenou. Como veis, nuestro mundo evangélico es, en este sentido, que es muy grande, es pequeño y está todo relacionado y conectado. Y este segundo libro me ha hecho, el otro hace tiempo que lo leí, pero este segundo libro me está haciendo reflexionar y ver y entender mucho mejor experiencias que hemos compartido todos los que estáis aquí presentes. ¿Por qué a veces hay tantas cosas que no deberían estar en nuestras iglesias? ¿Por qué a veces puede haber tantos hermanos y hermanas que juzgan y condenan a los demás? Hace poco tiempo estuvimos hablando del pasaje del Evangelio que decía que hay muchas personas que tienen la tendencia a ayudar a los otros a quitarse la pajita del ojo, esa brizna que le ha caído en el ojo, pero que ellos tienen una viga enorme y no se la quieren quitar. Y estas personas tienen la propensión a juzgar y condenar a los demás. En este libro se nos habla de que, lamentablemente, esto no es algo nuevo, viene de tan atrás como nuestro propio Señor y Salvador enseñaba en la parábola del hijo pródigo. Hay un hijo que se da cuenta que se ha equivocado gravemente y vuelve a la casa del padre, pero hay otro que no se da cuenta que está equivocado, pero está tan equivocado como el primero. Y ese otro hijo pródigo está, en vez de alegrarse con el padre de la llegada de su hermano menor, de su hermano que ha vuelto en sí, de su hermano que estaba muerto y ha revivido, en vez de esto se queda fuera con una envidia y un disgusto tremendo porque no quiere participar de la alegría de ese momento. ¿Es posible de que haya hermanos mayores en nuestras iglesias? ¿O solo existían en los tiempos del Señor Jesucristo cuando Él explicaba esta historia de un padre y dos hijos? Desde luego, nuestro modelo a seguir en esta historia no es ni un hijo ni el otro, sino que el modelo a seguir es el del padre, que les acoge a los dos, que les ama a los dos, que de igual manera que recibe con un abrazo al hijo que ha malgastado su patrimonio de mala manera, también sale fuera a buscar al hijo mayor para pedirle que recapacite, que perdone, que se dé cuenta de cómo es y que se dé cuenta también de que aquel momento es un momento de fiesta, de alegría, porque, como dice Jesús, hay gran fiesta y alegría en los cielos por cada pecador que se arrepiente. ¿Cómo es posible que una persona que tenía la pretensión de haber obedecido siempre a su padre sea tan mezquina cuando llega su hermano que podría haber enfermado gravemente o podría haber muerto lejos de casa? Pero cuando lo ve llegar, ¿cómo es que no se alegra? ¿Qué hay en su corazón que le impide alegrarse de la obra de Dios, de la obra de gracia y de misericordia de Dios en la vida de otra persona? Puede ser que nosotros a veces, por tendencia, caigamos en algunos errores del hijo mayor y juzguemos a los demás, y cuando es día de fiesta y de celebración, en vez de esto estemos buscando los problemas y estemos buscando los peros en esa situación, que es una situación de celebración, de gran fiesta, de alegría, porque una persona que estaba muerta en sus pecados ha sido devuelta a la vida, porque uno que se había alejado como una abeja descarriada ha vuelto a la casa del Padre. Qué gran tragedia cuando esto es así, cuando las personas entran en una iglesia y encuentran hermanos mayores
resentidos. Encuentran personas que en vez de abrirle los brazos como el Padre y acogerlos con cariño y alegría, se los empiezan a mirar de arriba abajo. Y algunos pueden estar quizá intuyendo en esa mirada: tú no encajas en el canon de lo que para mí es un buen creyente evangélico. Y lo vuelven a mirar, ¿no?, de arriba abajo. Hermanos, nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia, tiene que ser una iglesia llena de hijos pródigos que han vuelto a la casa del Padre y que han dejado una vida de pecado atrás, o de hijos mayores que han dicho: ay, qué terrible que yo esté aquí fuera resentido, amargado, cuando debo estar dentro, al lado de mi Padre, celebrando que mi hermano ha vuelto a casa. Es en este sentido que la iglesia, o es una iglesia de luz, de amor, con los brazos abiertos, de acoger a los demás, o es una iglesia que al final deberá cerrar las puertas, porque al final es que no nos acabaremos soportando ni a nosotros mismos, ¿no? Cuando una iglesia no mira hacia afuera, no mira hacia los hijos pródigos, no está con las puertas abiertas de par en par. No sé si la nuestra está una hoja o dos abiertas, pero deberían estar, ¿no?, las dos hojas abiertas de par en par, que nadie tenga problemas para entrar. Porque si no, repito, es una iglesia, si es una iglesia que está cerrada en sí misma, son aguas estancadas en las que la vida se va corrompiendo, y al final a lo único que vemos es los defectos que tiene mi hermano, al que hace 20 años que veo, sin que nadie nuevo se haya puesto entre medio de los dos. O sea que después de 20 años, por supuesto que debes conocer bien las virtudes y las otras cosas de esa persona que lleva tanto tiempo a tu lado. Pero el Señor quiere que nos fijemos en este pasaje, en el pasaje que hemos leído, en 3 errores muy comunes. Son muy comunes. Son 3 fallos y el remedio divino. El primero de estos errores, el primero de estos fallos, lo encontramos en los primeros versículos que hemos escuchado, cuando en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 5 nos dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí tenemos el primero de los graves errores, de los fallos que lamentablemente son muy comunes. ¿Cuál es? Incoherencia. Es una persona que dice: yo ando en comunión con el Señor. Yo sé, si decimos, fijaros que hay estos 3 fallos, estos 3 errores, se introducen con la misma frase. Si decimos que, pero, ¿no?, así sucesivamente iremos analizando los 3. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no vivimos la verdad. La verdad es algo más que un conocimiento teórico que debemos conocer. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, la verdad es nuestra vida. Debemos encarnar la verdad, de la misma forma que la verdad se encarnó plenamente en Jesús, que podía decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que oye mis palabras está oyendo las palabras que ha puesto en mi boca aquel que me envió. Así también deberíamos hacer y vivir nosotros. Dios es luz. Este es el mensaje apostólico. Dios es luz. Juan es un autor de frases cortas cargadas de significado. ¿Qué más dice el Evangelio el Evangelio de Juan o la primera de Juan acerca de Dios? Dios es luz. Afirma rotundamente
en esta introducción a su carta. ¿Pero qué más? Hay frases en las cuales la esencia del ser de Dios llega a nosotros a través de este anciano que escribe de una manera sencilla, que tenía un griego rudimentario, casi como aquellos que cuando son extranjeros llegan a un país y solo saben decir «mi tener hambre». Pero a pesar de este lenguaje sencillo, Juan habla de tal manera con el corazón, se está manifestando de tal manera la verdad de Dios en él, que sus afirmaciones no tienen parangón. Dios es luz. Dios es amor. Capítulo 4. Dios es amor. Y en el Evangelio nos dirá, Dios es espíritu. Así que el anciano apóstol conocía muy bien al Dios de quien escribía. Él sabe que es luz, que es amor y que es espíritu, que es un espíritu puro, infinito, eterno, que nos envuelve en su amor y en su poder y nos mantiene en vida y nos mantiene como hijos suyos en sus caminos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En este sentido, es otra de las características del lenguaje de este sencillo pescador de Galilea. A él le gusta mucho plantear los contrastes. Dios es luz, no hay tinieblas. No te equivoques, no te engañes a ti mismo. No hay tinieblas en él, ni puede haber tinieblas en ti. Porque si tú pretendes que conoces a Dios y que andas con Dios y tu vida está llena de oscuridad, ¿qué clase de engaño es este? ¿Qué clase de mentira es esta? Así lo afirma con rotundidad, con todo el amor con el que escribe. Sin embargo, dice, mentimos y no practicamos la verdad cuando nuestro fallo es falta de coherencia en la vida. Decimos que somos del Señor, que andamos en luz, que andamos en comunión con Él, que siempre nos cogemos de su mano, pero después nuestra vida está llena de tinieblas. Y hermano, no nos confundamos, no nos pensemos que esta vida llena de tinieblas son grandes atrocidades, barbaridades, cosas corruptas que no podemos ni mencionar desde un púlpito. No, es no amar al hermano. Andar en tinieblas es no amar al hermano, así lo dirá claramente en los versículos siguientes. Versículo 4, en el capítulo 2, versículo 4 dice, si alguien dice yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Por eso es una tragedia terrible que en nuestras iglesias haya algún hermano mayor que no ame a su hermano, que ve que su hermano, que es un hijo pródigo, ha vuelto a la vida, ha vuelto a la casa del Padre y no le ama, y no le ayuda, y no le acoge. Y no se alegra con el padre de la vuelta a casa del hijo pródigo. Porque el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, a pesar de lo que diga, la realidad es que está todavía en tinieblas. Miente. El Señor pone delante de nosotros un mandamiento nuevo que es muy antiguo, que es el amaros los unos a los otros. Andar en luz es andar en amor. Amarnos los unos a los otros, ayudarnos, acogernos, sostenernos, no mirar lo negativo, lo criticable, sino todo lo contrario, mirar aquello que Dios está haciendo y alegrarnos en la obra de la gracia de Dios, en la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así que terrible fallo el de la incoherencia, porque el que pretende vivir en comunión con Dios, pero anda en tinieblas,
anda en error, anda en corrupción, lleva una doble vida, da una imagen, pero después lo que hay dentro de su corazón es... ¿No era acaso este el problema del hermano mayor? Cuando el padre le dice, a ver, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás aquí fuera amargado y resentido? Entonces él dice, pero padre, tú sabes que yo siempre te he obedecido y a mí nunca me has hecho una fiesta. Envidia. Con razón dicen que es uno de los 7 pecados capitales de la España en la que vivimos, la envidia. Si viéramos disuelta la envidia y desapareciera de nuestra sociedad, yo creo que se acabaría hasta la crisis de golpe. Hasta la crisis se fundiría. Pero la envidia, es verdad, muchas de las cosas nadie va a confesar que lo ha hecho por envidia o que lo ha dejado de hacer por envidia. Pero la realidad es que la envidia ha sido el motor que le ha movido a hacer como aquel... ¿Habéis visto la película de Mozart? Aquel compositor, Salieri. La envidia. La envidia le lleva a la locura y al asesinato. Él que había hecho un pacto con Dios de que si hacía de él un compositor famoso, él iba a ser una persona, iba a mantenerse célibe, iba a ayudar a todo el mundo, iba a dar limosnas a todos los pobres y necesitados. Y entonces aparece Mozart, que era un hijo pródigo, que era un viva la vida, y se pone a tocar, siendo todavía, podríamos decir, un chaval, y toca ya mucho mejor que él, y las composiciones que hace le desmontan su, en un sentido, forma de componer bastante mediocre. La envidia le vuelve loco y le llevaría al asesinato. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para quitar a Mozart, esa criatura, ¿no? que le había eclipsado de golpe. Quería quitarlo del medio. Entonces, queridos hermanos, es así, debemos ser coherentes. Si tenemos comunión, si decimos que nuestro gran privilegio en la vida es andar en comunión con Dios, no podemos andar en tinieblas, no podemos andar en rencores, resentimientos, en críticas, en juzgar y condenar a los demás. No podemos andar de tal manera que el nombre de Dios sea blasfemado con una doble vida, con una vida incoherente, con una vida que aquí parecemos santísimos. Y después, los otros 6 días de la semana, ¿no ve el Señor lo que hacemos y cómo vivimos y cómo hablamos y cómo somos los 7 días de la semana? ¿O solo se fija en nosotros esta hora que estamos en su presencia? El Señor nos llama cuando nos dice que Él es luz, nos está diciendo que debemos andar en la verdad de Dios, en la verdad que nos ha revelado en su palabra, que debemos andar a la luz de la verdad de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que se resumen en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Pero también nos está diciendo que debemos andar en santidad, que no debe haber incoherencia en nuestra vida, que no podemos dar una imagen hipócrita de santidad unos momentos de la semana y después vivir como personas que no conocen a Dios. Si hacemos esto, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, en cambio, si andamos en comunión con el Señor, disfrutando de este gran privilegio que tenemos como hijos suyos, de poder disfrutar y vivir en comunión con Él, entonces resulta, versículo 7, que estamos en la luz como Él está en la luz, que tenemos comunión unos con otros, que allí derrama el Señor bendición y vida eterna, que además la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque aunque queramos agradar a Dios en todo, porque aunque nos esforcemos en la gracia, seguimos siendo pecadores que se equivocan y que pecan. Necesitamos la virtud de la sangre de Jesucristo que día a día, momento a momento, nos limpia de pecado delante de Dios, nos purifica, disuelve el pecado de nuestra vida, lo borra, lo cubre a los ojos de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero debemos andar en comunión con el Dios de amor, cogidos de su mano. Debemos andar a la luz de su Espíritu y de su palabra.
Y esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Al siguiente fallo, porque el pecado siempre rompe nuestra comunión con Dios. Son vuestros pecados los que han hecho división entre vosotros y yo, dice el Señor. Son vuestros pecados, son vuestras rebeliones, no es otra cosa, no hay otro problema más importante que este. Cuando pecamos, todo se rompe. Se rompen las relaciones humanas y se rompe nuestra comunión con Dios. Se rompe la armonía dentro de la Iglesia, se rompe la unidad y perdemos la bendición de Dios. Por esta razón deberíamos recordar, como decía Calvino, que vivir a la luz de Dios es coram Deo. Es una frase que me ha llamado mucho la atención porque dicen que era el lema de este gran reformador, de este santo hombre de Dios que conocía también las Escrituras. Él decía, coram Deo, vivo toda mi vida, vivo todos los instantes de mi vida en la presencia del Dios tres veces santo. Coram Deo quiere decir delante de Dios, ante Dios. No hay una hora a la semana que es diferente y después vivo como quiero, vivo en pecado, vivo en tinieblas. No, tenemos nosotros también que ver la importancia de lo que decía Juan Calvino. Coram Deo, vivo delante de Dios, siempre. Cada instante de mi vida, cuando nadie me ve, estoy delante de Dios. Y esto nos habla de santidad. La coherencia quiere el Señor a través de una vida coherente, lo que espera de nosotros es una vida santa. Él quiere restaurar la santidad de nuestras vidas. Sabéis, el pecado aleja al hombre de Dios y de los demás que le rodean. Rompe nuestra vida, la desbarata, aumenta la confusión. En vez de paz hay discordia, en vez de armonía, desorden, en vez de comunión, enemistad, en vez de coherencia, una vida hipócrita, incoherente, en vez de solidez y firmeza, hay ruptura y debilidad. Esto es lo que trae el pecado. Dios quiere sanar nuestro pecado, Dios quiere restaurarnos a la santidad, porque en la santidad podremos experimentar estos destellos de la gloria de Dios que también se pueden ver en la Iglesia cuando la Iglesia de Jesucristo es lo que Él quiere, es bendecida por Él. Cuando en la Iglesia de Jesucristo Él anda en medio de los candeleros y manifiesta su luz y su amor y su presencia. La Iglesia del Señor, cuando encontréis una persona que tiene gran anhelo de gloria celestial, de vivir coram Deo ante Dios, pero no tiene un deseo ferviente de tener comunión con la Iglesia en la tierra, algo falla, algo grave está pasando. Si queremos la gloria de Dios, también deberíamos nosotros orar y obrar para que la Iglesia del Señor sea como Él quiere, una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino una Iglesia que es santa e inmaculada delante de Él. Y nosotros, como piedras vivas de esta Iglesia, debemos ser así, sin mancha ni arruga, santos, inmaculados delante de Él. Y esto nos lleva al segundo fallo que también lamentablemente es muy común, falta de realismo espiritual. Quisiera que te plantearas, ¿tú eres realista? ¿Eres una persona pragmática? ¿Eres una persona que tocas de pie, que vas con los pies bien puestos en el suelo, tu cada peus a terra? No sé si es muy castellano esto, pero ya me entendéis, ¿no? ¿Eres una persona realista o eres una persona que vives en ilusiones, en imaginaciones tuyas, que has perdido el contacto con la realidad, que vives en tu mundo y tu mundo no es el mundo real? El Señor quiere y nos dice aquí muy claramente que debemos ser muy realistas espiritualmente hablando y que debemos buscar un conocimiento básico de nosotros mismos. Debemos tener y obtener de parte de Dios un conocimiento básico de nosotros mismos. Creo que era Sócrates quien decía, conócete a ti mismo, ¿no? Esta es una de las primeras lecciones de la buena filosofía. Conócete a ti mismo.
Querido hermano y hermana, ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Tenemos una opinión realista que está en armonía con la palabra de Dios o tenemos una opinión que no corresponde? ¿Tenemos un concepto demasiado alto y bueno de nosotros mismos o demasiado bajo? Porque todo, si nos apartamos de la palabra de Dios, no importa en qué dirección te apartes, si hacia lo alto o hacia lo bajo, no vas a ir bien. Hay que tener un concepto correcto, dice Pablo, de cada uno. Pablo nos exhorta a esto cuando nos habla de la voluntad de Dios en Romanos capítulo 12. Me gustaría que me acompañéis en esta lectura. En Romanos capítulo 12, Pablo dice que si hemos conocido la misericordia de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, Pablo ahora nos va a explicar esto de cómo debes verte a ti mismo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si me acompañáis en la carta a los Gálatas, capítulo 6, haremos también una lectura que nos iluminará en cuanto a este tema tan importante. Gálatas, capítulo 6. Nos dice Pablo en el versículo 1, si alguno, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, llenos del fruto del Espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto a sí mismo y no en otro. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este es un error común, tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Tenerlo demasiado bajo tampoco glorifica a Dios. Pero cuando una persona está ensoberbecida, inflada de orgullo espiritual, se piensa que es mucho más de lo que es en realidad, ¿sabéis lo que va a pasar? Que después de la exaltación viene la caída. Cuanto más alto te subes, más grande es el porrazo que te das cuando te caes desde arriba. Y esto es lo que le pasa a las personas que se han hinchado espiritualmente, se han ensoberbecido. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor se pone delante y confronta, es decir, la palabra resiste es un término militar muy fuerte que es plantar cara. Ponerse delante de una persona para detenerle. Es como, imaginaros dos ejércitos. El que resiste es el que se planta delante del ejército enemigo para no dejarle pasar. Y esta es la actitud de Dios ante los soberbios, ante los orgullosos, los que tienen un concepto más alto de sí mismo que el que deben tener, los que se piensan que son algo, no siendo nada. El Señor se pone delante de ellos en su vida. ¿Os acordáis de la historia del burro de Balaam? Balaam era tan burro que quería pasar, pero el asno no. El asno vio quién estaba en el camino y dijo, yo por aquí no paso. Vio el ángel de Jehová con la espada de fuego desenvainada y dice, yo por aquí no paso. Porque no se puede plantar cara a Dios y vencer. Es en este sentido que debemos mantenernos con mucha humildad. Y Juan nos habla de esto cuando nos dice en el versículo 8 que hay personas que no tienen un concepto realista de sí mismos. Son personas que no tienen un conocimiento ni siquiera básico de sí mismos, de lo que son delante de Dios.
Lo dice muy claramente este versículo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No es en vano que Gálatas también lo expresa Pablo, el apóstol Pablo, aquí es Juan quien escribe, allí es Pablo, lo expresa de la misma manera. Si tú te crees ser algo no siendo nada, te engañas a ti mismo. Esa es la primera tragedia de tu vida. Te estás engañando a ti mismo. No te conoces ni siquiera a ti mismo. No has querido recibir lo que Dios dice acerca de ti. Andas ensoberbecido, andas hinchado. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. No hemos dejado que la palabra de Dios, como dice Santiago, sea un espejo en el que me puedo mirar y ver claramente que soy un pecador. Que el pecado está en mi vida desde antes de que naciera, desde que me concibieron mis padres. Como decía Pablo, como decía el profeta Jeremías, como dice el Salmo 139. Ya desde que fui concebido, esto rompe la idea humanista. No, el niño es bueno. Ponle el dedo en la boca. El niño es bueno. Dale un juguete, poner a dos bebés con un juguete precioso que les gusta a los dos. ¿Qué va a pasar? Se van a deshacer. No, tómalo tú, querido amigo. No, por favor, tómalo tú. Ya desde pequeños hay una pugna. Esto es para mí. Me gusta. Lo quiero. A ver si te atreves a cogerlo. Realmente esta es la visión de la palabra de Dios acerca de lo que somos. No podemos estar en la iglesia con un concepto humanista del ser humano. Todo el mundo es bueno. ¡Ay, qué guapos que somos! ¿No? Vamos a hacer ingeniería social. Nuestra sociedad, de aquí 4 días, nada de crisis, nada de problemas, nada de delincuencia. Esto es la utopía, esto nunca se ha alcanzado. La palabra de Dios habla de una forma mucho más realista. Somos egoístas, orgullosos, violentos, mentirosos, somos pecadores. Si te pones delante de Dios y le dices, no, pero es que yo no tengo pecado. No tener pecado equivale a no darte cuenta de cómo eres. Estamos hablando de tu naturaleza. Es no querer reconocer delante de Dios que somos esto que acabo de decir y mucho más. Por lo tanto, el Señor nos dice, no te engañes a ti mismo. No te engañes, no te sigas engañando a ti mismo por más tiempo. Por favor, acércate con toda humildad delante de Dios, deja que su palabra refleje lo que eres, deja que su espíritu llene de luz tu vida para que veas realmente lo que eres. Porque si no estamos en la luz de Dios, si seguimos viviendo en tinieblas, vas a seguir con tus ideas equivocadas en cuanto a ti mismo. ¿Verdad? A oscuras, todos los gatos son pardos. A oscuras esto parece que está bien, porque claro, después cuando lo enfocas ves todos los defectos, ves todo. Si te quieren vender una pieza equivocada y entras en una tienda medio en penumbras, duda ya de lo que te quieren vender, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz es lo que nos permite evaluar si está bien. Igual sucede en el plano espiritual en nuestra vida. Solo a la luz de Dios, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, solo a su luz admirable veremos cómo somos realmente. Cuando alguien dice no tengo pecado, seguramente es que está muy lejos de Dios, porque no puedes estar en la presencia del Dios que es luz y no darte cuenta de cómo eres. Lo primero que le pasó a Pablo, al perseguidor terriblemente violento que respiraba muerte y amenazas contra la Iglesia de Jesucristo, lo primero que le pasó cuando se vio envuelto de la luz cegadora de Jesucristo, de la luz de su gloria, es que cayó como muerto a sus pies. Se dio cuenta que estaba persiguiendo a la Iglesia, pero que en realidad estaba persiguiendo al Señor de la Iglesia, y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después, cuando fue Ananías a buscarlo, lo primero que hizo fue bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados.
para ser lavado de sus pecados. Ese Pablo, que era un hombre pagado de sí mismo, creído, orgulloso, que era fariseo, que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, y en cuanto al celo de la ley fariseo, y era un discípulo de Gamaliel, ese hombre lo primero que se dio cuenta es que era un pecador. Y se dio cuenta cuando estuvo expuesto a la luz gloriosa de Jesucristo. Es en ese momento que se le caen no solo las escamas de su ceguera física, sino también en un sentido, y antes se le han caído, mientras él estaba cegado por la luz de Cristo, ya se le habían caído las escamas de la ceguera espiritual. Ya se reconocía tal y como era delante de Dios. Pero hay una solución. El error es no querer reconocer que tenemos pecado, que somos pecadores. La solución es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tan sencillo como esto. Dios quiere que seas humilde delante de Él y que reconozcas tu pecado y tu necesidad de perdón. Que reconozcas tu pecado y tu necesidad de ser limpiado de tu pecado, purificado de todas las cosas que has hecho mal y que han contaminado tu vida. Ah, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana quedarán. Y si fueren, aunque fueren negros, quedarán como blanca nieve. Así habla el profeta Jeremías, ¿no? Hablando de una contaminación simbolizada con este color rojo, y sin embargo la pureza del Señor es como blanca lana, como blanca nieve cegadora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué es confesar? El otro día leía un artículo que la verdad es que me alteró, en el sentido de que no podía dar crédito a lo que estaba leyendo. No sé cómo llegan a mi ordenador esos artículos, pero alguien me los está enviando y viene de una página integrista católica romana. Y entonces lo que decían es que ellos niegan el derecho a la confesión. Digo que no sé quién me los está enviando, porque ya sabéis que nuestras direcciones corren por internet, y entonces de golpe has sido afiliado a algo que tú no has pedido, has sido suscrito, que me envían 4 o 5 cada semana de estos. Y lo que venía a decir es que ciertos pecadores de la Iglesia Católica Romana no tienen derecho ni a la confesión auricular. Y estaba hablando de personas divorciadas y de personas que no estaban casadas por la Iglesia. Dice, no tienen derecho, su pecado es tan grave que no tienen derecho ni a la confesión. Primero deben poner en orden su vida antes de tener derecho a la confesión, que sería pues el derecho básico. Ya sabéis que nosotros no creemos en un sacramento de confesión ni en una confesión auricular, sino que lo que dice aquí la palabra de Dios es que tú puedes confesar directamente, personalmente, sin intermediarios, tus pecados a Dios. Y la verdad es que cuando leía esto me escandalizó. Digo, es que en un sentido están cerrando la puerta a algo que es lo que podría traer paz a la vida de una persona que anda torturado por su conciencia, quizá anda así, ¿no? Que anda apesadumbrado por cosas que ya no puede remediar en su vida, pero que el perdón la liberaría de esa carga, de ese peso. Y cuando vi esa declaración rotunda, me quedé atónito. La palabra de Dios, en cambio, invita a todos. Hoy el Señor invita a todos. Sean cuales sean tus pecados, te invita a que los confieses para recibir el perdón y la purificación. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios, decir lo mismo que Dios. Esa sería la traducción literal de esta palabra, homologeo, decir lo mismo, ponerse de acuerdo, reconocer que lo que Dios dice es verdad. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Que somos pecadores, que necesitamos confesar aquello que está mal en nuestra vida, y si lo hacemos con sinceridad, sinceramente arrepentidos, Dios perdonará.
A veces tenemos la sensación, confesamos, y nos quedamos todavía con un peso muy grande, porque es como si no estuviéramos suficientemente arrepentidos. Y volvemos a confesar, pero seguimos teniendo el sentimiento de que quizá no me he arrepentido sinceramente del todo, como Dios quiere, y volvemos a confesar, porque hay una culpabilidad que puede ser de carácter patológico y hay otra que puede ser que Satanás te está acusando una y otra vez delante de Dios y te está diciendo: ¿cómo quieres que Dios te perdone otra vez esta cosa en la que has caído tantas veces? Esto es falso, hermanos. La culpa patológica, la culpa psicológica se puede desvanecer cuando confiamos plenamente y nos aferramos a las promesas de Dios. Y las acusaciones del maligno, del acusador de nuestros hermanos, también se desvanecen como neblina cuando estamos delante de nuestro abogado, que se presenta delante del Padre y que dice: yo he muerto por los pecados de mis hermanos. Este, en un sentido, es el hermano que echamos de menos en la parábola del hijo pródigo. Se cuenta el caso de un soldado americano en la guerra de Vietnam que desapareció en combate, pero no encontraron nada que pudiera permitir confirmar su fallecimiento, su muerte en combate. Tampoco sabían si había desertado, y entonces el hermano mayor fue a Vietnam y se paseaba por todos los frentes, a veces en medio del fuego cruzado de los suyos y del enemigo, buscando a su hermano. Al final todo el mundo lo conocía como el hermano. Estaba allí porque fue a otro país, a la otra punta del mundo, a buscar a su hermano, porque quería encontrar a ese hermano pródigo que había desaparecido. En un sentido, este es el hijo mayor que tenemos en Jesucristo, nuestro abogado. Él ha hecho un viaje mucho más largo que el de este americano a Vietnam. Él ha venido desde el cielo a la tierra. Él se ha arriesgado mucho más que este hermano mayor americano que buscaba en medio de las batallas a su hermano perdido. Porque el Señor dio la vida en medio de esa batalla espiritual. Él vino, cargó nuestros pecados y dio la vida a nuestro favor, se sacrificó por nosotros. Por esta razón deberíamos llegar a la tercera de estos fallos que lamentablemente son comunes y que encontramos en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, queridos hijos míos, sería una posible traducción de esta frase. Queridos hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si, además de no conocernos bien a nosotros mismos y no reconocer que somos pecadores, estamos dispuestos a ir un paso, a caer un precipicio más hondo y decir delante de Dios: es que yo no he pecado. Eso ya es terrible. Ya no es que mientas, ya no es que te engañes a ti mismo, es que estás haciendo a Dios mentiroso, porque la palabra de Dios dice desde el principio hasta el final que todos hemos pecado, que no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aun uno, que no hemos hecho lo bueno, que nos hemos rebelado en contra de Dios, que hemos pecado por activa y por pasiva, que hemos confirmado con nuestros pecados y rebeliones aquel pecado que Adán cometió cuando desconfió de Dios y le desobedeció. Por esa razón, aquí deberíamos centrarnos en el hecho de que parece mentira que pueda haber personas así en la Iglesia, pero ¿es posible o no? Si
Juan escribía esto. Lo escribía a una iglesia que estaba muy cerca de los apóstoles. Él mismo era un apóstol y estaba vivo escribiéndoles. Una iglesia muy cerca en el tiempo a Jesucristo. Una iglesia que había tenido la enseñanza inspirada de sus santos apóstoles y profetas. Y aún así les escribe y le dice, cuidado, que esto nos puede pasar. Si decimos que no tenemos pecado, no os habéis encontrado nunca con personas que han pecado flagrantemente y que resulta que lo has hecho tú, que resulta que de ninguna manera van a reconocer que se han equivocado y que aquello que han dicho está mal o es mentira, o que aquella acción que han cometido Dios la condena claramente en su palabra, que así no se ha de obrar, que así no se ha de hablar. Y les dice, pero mira hermano, es que lo dice la palabra de Dios, lo habrás hecho tú. No, bueno, esto es un mecanismo, a ver, no estoy bromeando, es un mecanismo psicológico muy conocido, el de la proyección. Yo no me equivoco, yo no peco, en todo caso habrás sido tú. Algunos funcionan así, pero esto está en las antípodas de lo que vemos aquí, de ser una persona humilde que anda en comunión con el Dios que es luz, de ser una persona que reconoce con humildad que es pecadora y de ser una persona que cuando peca lo reconoce. Que cuando mira atrás no ¿os acordáis de aquellos cuadros que ponías un poco de color y después pasabas un algodón, ¿verdad? Con pastel, ¿no? Aquí le llamamos pastel, ¿no? Colores pastel. Aplicabas, ¿no? Algunos miran su vida así hacia atrás y su vida es de color pastel. Todos son rosas y azules suaves. ¡Qué vida tan maravillosa! Nunca se han equivocado. Nunca han pecado. Son como el hermano mayor. Están en la casa del padre y lo primero que le dicen es, pero a ver, yo siempre te he obedecido. Hermanos, ¿nos lo tenemos que creer? Cuando alguien te hable así, ¿nos lo tenemos que creer? ¿O tenemos que decir, a ver, querido hermano, querida hermana, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a leer 1 de Juan capítulo 1. ¿Cómo somos? Vamos a incluirnos nosotros los primeros con toda humildad. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cuánta gracia necesitamos? Día a día, momento a momento. Puedes decirle con todo tu cariño, no me lo creo. No me pintes una vida llena de colores pastel, con todo difuminado de bondad, de amabilidad. No me lo creo. No somos así. Pero si en algún lugar hay personas así, ¿no puede ser acaso en nuestras iglesias, en las religiones en general? No vamos a hablar de la iglesia evangélica en particular, en las religiones en general, ¿no encuentras este tipo de personas? ¿Podéis hacer un poco de memoria conmigo? ¿En el Evangelio se habla de personas así? Yo creo que sí. A ver, vamos a hacer un poco de memoria. ¿Quién se acuerda de un caso? De una persona que iba en esa dirección. ¿Yo? ¿Pecar yo? Jamás acontezca. El joven rico, cuando Jesús le quiere explicar cómo debe tener la vida eterna, dice, a ver, Señor, pero yo todo esto ya lo he guardado desde mi juventud. ¿Os acordáis de algún otro caso? ¿Perdón? Ananías y Zafira también, con una vida maquillada. Mirad, hemos vendido nuestras tierras y aquí está el importe de lo que nos han dado. Pero ¿está todo? Sí, claro. ¿Algún caso más? ¿Os acordáis del fariseo ayunador? Del que ayunaba 100 veces al año, ¿os acordáis de ese hombre? Cuando se presentaba delante de Dios, ¿qué lo hacía? Oh Señor, ten misericordia de mí, pecador. Ah, no, que este era el otro. Este era el que de verdad fue perdonado, porque él resulta que decía, Dios mío, pero voy a orar y verás qué persona tan maravillosa que soy. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo, doy limosnas y misericordia, soy una persona increíble. Te voy a ayudar en tu obra porque yo creo que se creía casi Dios, ¿no?
ayuno, tal, obedezco. Y cuando nos fijamos hay muchas personas así, muchos religiosos así en la Biblia. ¿Qué tal de aquel fariseo que cuando entra una mujer pecadora, dice, una pecadora en mi casa, ¿no? Y Jesús se deja tocar por ella. ¡Oh, qué repugnancia! Si fuera profeta sabría qué clase de mujer es esta que le está tocando. Y entonces Jesús le cuenta una parábola y le dice, a ver, no, porque al joven rico le está contando la parábola del fariseo y el publicano, y a ese Simón fariseo le cuenta también una parábola y dice, a ver, resulta que esta persona, los dos deudores que han sido perdonados, esta persona es consciente de que ha sido perdonada. Mucho se le ha perdonado porque mucho ama, pero tú no eres consciente, lo cual no quiere decir que no seas pecador y que no necesites urgentemente el perdón de Dios, pero ni siquiera eres consciente de lo que necesitas de verdad. Así que, hermanos, tenemos en esta porción de la palabra estas tres errores, fallos, llamadle como queráis, pero que son muy comunes. Incoherencia de vida. Decimos que andamos con el Señor, pero nuestra vida dice claramente que no es así. Y después no querernos, no reconocer con humildad que somos pecadores y que hemos pecado. En un artículo del pastor Roberto Beler, que fue muchos años pastor de esta iglesia, decía que Jesús fue de fiesta, hablando precisamente de este pasaje de las bodas de Canaá. Él titulaba el artículo Jesús fue de fiesta. Y es verdad, aunque alguno frunza el ceño, ¿no? Se extraña un poco. Es verdad, Jesús fue a esas bodas y participó en aquella fiesta de sana alegría. Él era muy sociable, era una persona que siempre estaba rodeada, excepto en aquellos momentos que necesitaba la soledad con Dios, estaba siempre rodeado. Era un hombre que vivía con sus discípulos, andaba con ellos, arriba y abajo, ayudaba a las multitudes que se cruzaban en su camino. Y era amigo de la buena gente, de las cosas bellas, de las buenas costumbres. Él amaba el matrimonio, la institución familiar. Le gustaba que hubiera sana alegría entre los hombres. Así que las bodas de Canaá es todo un mensaje. ¿Qué hacía Jesús allí? ¿Por qué la palabra de Dios? Yo espero que podamos responder a alguna de estas preguntas. ¿Por qué la palabra de Dios dice que esa fue la primera de las grandes señales que Jesús hizo? De las 7 señales, grandes milagros. Las señales son grandes milagros que acreditan a aquel que los hace como enviado de Dios, como hijo de Dios, y que además tienen un claro propósito, que es señalarle a Él, pero también mostrar la gloria de Dios. Al final de ese milagro dice que Jesús manifestó, a través de Él, manifestó su gloria y muchos creyeron en Él. Porque los milagros tenían este propósito y lo tienen todavía. Estos actos de poder sobrenatural que irrumpen